Muy bien. Pues la maestra y sus hijas son nuevas. ¿Ya las conocías? ¿Conocías a ellas, no, verdad? No me había tocado ver Hay que a nadie. presentarnos, primero hay que presentarnos para dar inicio y Oye, sí, desde la primera. aquí. Sí, desde la primera vez, sí. La primera vez. Sí, nos presentamos la primera vez. Ah, sí, cuando dijimos cómo empezamos. Ajá, cómo en la nos gusta. lectura de Ajá. Y hoy lo podemos repetir, justamente le traigo algo parecido para hacerlo desde esa vez. Muy bien. Se presentan, maestra, ustedes que son las nuevas. Somos las nuevas de la sesión de ahora. Soy la maestra Milma Pérez Pliego y bueno, estamos aquí acompañándolos. Se me hace una actividad bastante productiva, creo yo, para dejar un poco lo visual y escucharnos un poquito más. Justamente. Ustedes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Astrid, yo soy su hija. Preséntate para que te conozcamos. Hola, buenas tardes, soy Ivy Leila. Y soy nieta de la maestra. Mi nombre es Raúl Ramírez Luna y soy egresado de la licenciatura en periodismo. A ella no me conocía, ¿verdad? Tampoco. No. Sí, bueno. Mi nombre es Ana Marisa. Mucho gusto. Muy bien, y pues ya me conocen, mi nombre es Ulises. Hablábamos de la primera sesión, hablábamos justamente de cómo empezamos a leer, no sé si recuerden qué es lo que nos hace acercarnos a la lectura y cuál fue el primer libro o cuento que realmente nos atrapó y que tenía algo en especial. Nos gustaría volver a repetir la información. Por ejemplo, a mí me gustó mucho que hayas platicado de la Francisca y la muerte del cuento, ¿no? Sí, claro. Eso estaría padrísimo que nos comentaras. Ah, muy bien. Bueno, pues nunca lo había pensado, no me había puesto a pensar cómo es que inició mi amor por la lectura o el gusto por la lectura, hasta que empezamos a venir aquí al grupo y en el primer libro que empezamos venía esta pregunta, ¿cómo iniciamos? Y entonces me puse a recordar que desde pequeña me gustan las historias porque mi abuelita me contaba algunos cuentos, mi mamá me contaba cuentos, ella no leídos, ella se los sabía como de memoria, de la Caperucita, pero me los contaba muy, pues como muy sangrientos, ¿no? Ay, entonces llegó el lobo y se comió a la abuelita de un bocado, pero después llega el leñador y le abre la panza con un cuchillo y de ahí salía la abuelita y la rescataba. Entonces todo eso me llamaba mucho la atención y ahora por eso me gustan como las historias de terror y como de suspenso, cosas policíacas. Después en la primaria teníamos un libro de lecturas donde había dos cuentos que recuerdo muy bien. Uno de ellos es Palitroche y otro Francisca y la muerte. Ese me gustaba a mí leerlo y releerlo porque se me hacía muy bonito cómo es que Francisca podía huir sin querer de la muerte. No sé si recuerdan esa historia. No mucho, pero sí. Bueno, pues era una viejecita que ya le tocaba irse de este mundo y la muerte va a buscarla a su casa. Llega a su casa, pregunta por Francisca y le dicen, no, pues Francisca no está, se salió tempranito al campo. Ah, bueno, y pues va a buscarla al campo. Oigan, ¿no han visto a Francisca? Sí, cómo no, pues aquí estaba hace rato, pero ya se fue, yo creo que fue al molino. Y ahí va la muerte al molino. Oigan, vengo a buscar a Francisca. Ay, pues por aquí andaba, pero ya se fue. Y así la trajo a la muerte durante todo el día y total que se escapó Francisca de la muerte por estar activa, ¿no? Y eso me dejaba pensando que podríamos tal vez escapar de la muerte viviendo. Eso. Muy bien. ¿Quién más? ¿Usted, maestra, recuerda cuál fue el primer libro o cuento que realmente la atrapó? Déjeme contestar. a mí me gusta mucho Alejandro Dumas
y leí todo, bueno, no todo, y pues no te aburre de la lectura, y sí es como estar leyendo algo y te estás imaginando lo que está pasando y qué está haciendo y demás, ¿verdad? Y a mí Alejandro Dumas me gusta mucho, y después pues muchos otros de espiritualidad y demás, pero ese fue con el que empecé. Alejandro Dumas es el del Conde de Montecristo. Sí, el Conde de Montecristo, sí. He empezado el libro, ¿no? Sí, bastante, pero padre, ¿no? Muy, todo lo resolvía y todo lo tenía ya previsto que iba a pasar. Pero para empezar creo que sí es una lectura muy sí, pesada. La de esta, bueno, yo empecé con lo de los Tres Mosqueteros, después, 20 años después, que bueno, que se supone que es la historia de Francia en esa época, y pues ahí lo maquillan con personajes como Alejandro, D'Artagnan y todos los demás, que pues supuestamente son de ficción, pero van narrando la revolución que se dio en ese momento, por medio de una novela. Sí, es muy interesante Alejandro Dumas. Sí, y sí, tiene que ver con la historia. Ustedes, cuéntenos, ¿han leído algún libro, algún cuento, algo que les haya llamado o que les ha llamado de la lectura? Yo creo que cuando estuvieron en primaria, recuerda. Daban así como que, creo que en todas las... con lo que más leí, pues. Usted, recuérdenos, ¿recuerdas el primer libro que leíste o el cuento que realmente te atrapó? ¿Y qué tenía de especial? Cuando era más pequeño tenía dificultad para la lectura, pero al aprender a hacer resúmenes, ahí iba adentrándome a diferentes autores. Algunos podían abordarlos como en primera persona, mientras que otros se animaban más como a abordarlos en tercera persona, como si estuvieran fuera del cuento. A mí el primer libro que me llegó a atrapar más fue el de Sangre de Campeón, porque me identifiqué con algunos puntos de la narrativa con las que pude vincularlos con mi vida diaria, y algunos de esos consejos me ayudaron en su momento para seguir avanzando. Eso fue lo que más me acuerdo yo de cómo inicié con la lectura. Dana, cuéntanos. Ay, bueno, a mí yo recuerdo un libro específico que me regaló mi papá, el de las brujas, que de hecho tiene una película ya en Netflix. Entonces, pues es un libro infantil, no tiene tanto profundidad, pero como que le tengo mucho cariño porque me lo regaló mi papá. Y ya después en la secundaria se me arraigó más por leer como fanfics o cosas así. ¿Sabe qué es un fanfic, maestra? No. Recuérdanos qué es un fanfic, ya se lo habíamos platicado, ¿no? Un fanfic es, por ejemplo, una historia alterna que utiliza personajes que ya existen. Por ejemplo, no sé, Harry Potter. ¿Ha leído Harry Potter o visto las series? Bueno, hay personas que dicen como que a mí me hubiera gustado que Hermione terminara con Draco Malfoy. Entonces ellos crean una historia alternativa utilizando ya el mundo que ya existe ahí. O sea, como que... Un ejemplo muy claro es como 50 sombras de Grey, que fue un fanfic de Crepúsculo. Justamente fue como una base, ¿no? Toman la psicología del personaje, al personaje en sí, pero nunca mencionan que es él. Simplemente como que lo transforman y lo traen para otra historia, ¿no? Y a partir de ahí desarrollan eso. Y el fanfic se ha vuelto muy importante en esta época, porque pues la mayoría ya escribe fanfic. Y yo pregunto, es un recurso literario pues que le sirve a muchas personas, pero que deja de ser un poco creativo tal vez, ¿no? Y ahorita que hablábamos de Sangre de Campeón o Volar sobre el Pantano, pero recuerdo al autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, es muy criticado entre la comunidad lectora, un poquito más avanzada, se podría decir, como critican a Paulo Coelho. Y yo quiero decirles esto, que no importa qué libro tengamos en nuestras manos, sino lo importante es leer, sea el libro que sea, y no escuchar ese tipo de críticas, porque a veces ese tipo de críticas a nosotros nos bloquean como lectores, ya sea principiantes o ya sea avanzados. Yo les comentaba que yo ahorita estoy leyendo como mucha literatura actual,
y a veces una persona dice, pues es una pérdida de tiempo, ¿no? Escuchando, habiendo un Gabriel García Márquez, no sé, los clásicos, Juan Rulfo, que lo estamos leyendo ahorita, ¿cuál es la importancia de Juan Rulfo? Por eso a veces muchos de los jóvenes se pierden entre la lectura o dejan de leer porque les imponen leer a los grandes autores latinoamericanos o del mundo, ¿no? Es lo que comentábamos que pasó con Pedro Páramo, que les dan en secundaria Pedro Páramo cuando no tienes como una lectura ya anterior, y pues enfrentarse a un libro como Pedro Páramo es muy complicado. Sí, a mí me pasó Y sin dar la introducción. Exacto. Decirle a los muchachos que estas lecturas narran las historias de los pueblos en donde se está desarrollando. Entonces, ¿cómo conoces la historia de, por ejemplo, puede ser supuestamente San Gabriel o Comala? Entonces, por medio de esas literaturas te dan dando. Así son todos los libros clásicos. A muchos narraban la época en que estaban viviendo y todos los acontecimientos históricos. ¿Y cómo se plasmaban? Bueno, pues por medio de los libros. Víctor Hugo, por ejemplo, en Los Miserables. De igual, la Francia. También era la época, él narró toda la historia que se estaba viviendo en Francia en ese momento. Entonces, solamente así conocemos un poquito de cómo ha sido la cultura de ese pueblo, y eso narra en Juan Rulfo, en sus obras. Pero si no tenemos como la precaución de introducir a los muchachos y darles pues algo como que cuál es que voy a ganar yo si leo algo, ¿no? Porque estamos en otro mundo diferente a los libros, entonces dejan de ser como interesante para ellos si todo está, el video ya está hecho, no hay que pensar, no hay que imaginar, todo está ahí, ya te lo van pasando y ya todo está ahí. Entonces tienes que tener un preámbulo, como romper eso para pasar a lo escrito, pues así como que está medio difícil, ¿verdad? Sí, yo pienso que lo mejor es que cada quien... Ya nos pasamos aquí y que cada quien elija qué tipo de lecturas le gustan, porque también les comentaba que en secundaria lo que me pasó fue que después de que me gustaba como escuchar historias y me obligaban a leer, me acuerdo de, ¿cómo te dije? Bueno, un libro muy clásico. ¿Pero es que la muerte no? No, en la secundaria. Pues no era algo de mi agrado y estaba escrito en una prosa muy exótica, muy clásica. El cantar del mío sí, del cantar de mis cantares o de los cantares. Me pareció tedioso, enfadosísimo, y dije, no, es que la lectura no es para mí. Si esto es leer, esto no me gusta. Y pues dejé de leer porque pues dije, tengo que estar leyendo cosas así, no quiero. Hasta que después de un tiempo en la preparatoria ya, tuve una compañera que siempre en el recreo estaba leyendo. Y un día me acerqué a ella y le pregunté, ¿qué lees? Me dijo, es El perfume. Y me platicó de qué trataba la historia. Y lo platicaba con tanta emoción que dije, ¡ay! Quiero leerlo. Y en unas vacaciones, un poco después de eso, fui a casa de una tía y ella tenía en su casa ese libro. Y dije, pues de aquí soy. Y ahí fue donde de nuevo como que surgió el amor por la lectura. Por eso digo que cada quien empiece a descubrir qué tipo de lecturas les gustan. Y no decir qué lectura es buena o qué lectura es mala, ¿no? Yo creo que desde ahí hay que tratar de evitar ese tipo de conflictos con los lectores y con la gente que quiere empezar a leer, ¿no? Y saber qué tipo de lecturas vamos a introducirles a una persona que va a empezar a leer, ¿no? Y por eso estamos leyendo justamente El Llano en Llamas, Pedro Páramo, no, del Llano en Llamas, más bien de Juan Rulfo. Y me gustaría, justamente la maestra decía, ¿por qué leer? O sea, ¿por qué leer ahora es tan importante? ¿O por qué vamos a leer? Y si leer sigue siendo tan importante como ahorita que tenemos videos, redes sociales, ¿y qué nos da un libro que no podamos encontrar
en este tipo de plataformas, ¿no? De TikTok, de Facebook, de Instagram, porque la chaviza ahorita está dándole scroll, ¿sí? Sí. A ese tipo de cosas. Y sí me gustaría como que Dana nos dijera el por qué empezó ella a leer siendo tan joven y cómo no se influye por sus otros compañeros, ¿no? ¿Cómo tratas de evitar como ese tipo de comentarios de para qué lees o por qué no estás en TikTok, ¿no? Es que las personas con las que me junto también les gusta. Entonces Sí. no me ha tocado que se cierren a decirme, ay, ¿qué es eso? ¿Sabes? Entonces... Yo no. creo que eso sí es muy muy importante. El círculo donde nos relacionamos es el círculo en donde nos representamos, ¿se puede decir, Marisa? ¿Usted? Sí, claro. Otro de los libros que me ayudó también como a mantenerme enganchado a la literatura fue un libro que está disponible en Amazon. Se llama Aitona de las Guacamayas. Porque en el libro encontré similitudes también. Mi familia también vivía en Europa. Solo que mi familia era de alemana de parte de mis papás e irlandesa de parte de mi familia materna. Pero por circunstancias de fuerza mayor se tuvieron que mudar a México. Y ahí coincidí con el autor que escribió el libro. Se llama Víctor. Y lo que me llama la atención fue no solo cómo tuvieron que emigrar, sino cómo se pudieron adaptar para seguir adelante. Y ahí tomé algunas ideas que me ayudaron también. De hecho, ese libro me ayudó a mí a escribir uno propio, porque antes trabajaba en el Zoológico Guadalajara cuidando aves y en mi tiempo libre, con las fotos que ya tenía de las aves, ahí fui armando un cuento que trataba más o menos como los mismos problemas de migración, de mudanzas, de adaptación y sobre todo de cómo convivir y crecer cada día, no solo aprender. Eso es lo que me gusta también de los libros, que siempre hay una idea y una pieza importante para crecer. Justo eso que estás diciendo es muy importante porque hay que saber qué nos gusta y qué podemos leer y dónde vamos a encontrar ese tipo de temas. Entonces yo creo, esa es mi teoría, ¿no? Que a toda la gente nos gusta leer, simplemente no hemos encontrado el libro ideal o no nos hemos tomado la tarea a buscar el tema ideal. Por ejemplo, si a mí me gusta la mecánica, hay libros de mecánica, ¿no? Como a ti te gustan las aves, encontraste un libro para aves. O una novela que se desarrolle con este tipo de personas que tú te identificas, porque libros hay muchísimos. Sí. O sea, Yo creo que Bueno, yo que estoy en el sistema educativo, estaba, ya no, pero tiene mucho que ver en los procesos, cómo los alumnos aprenden a leer y a escribir. Entre más mecanizado sea, los niños tienen menos niveles de compresión alta. Entonces, pues si a mí se me dificulta algo, ¿qué hago? Lo abandono. O sea, porque yo ya leí 2 veces y no entiendo. Y la maestra me pregunta, oye, pero si es algo muy sencillo, léelo. No, pues no entiendo qué es. O sea, no el niño con su en su proceso de lectura que ha sido mecánico. Entonces, para comprender algo se necesitan procesos, no es tan fácil, no es nada más así como leerlo y ya lo comprendí. Eso es diferente, ¿sí? Entonces, te lo puede dar la práctica o te lo puede dar el proceso que tú hayas seguido para aprender a leer y escribir. Y los procesos que se dan durante toda la primaria, que es clave para que el niño pueda llegar a la secundaria sin dificultad. Pero si repetimos procesos o sistemas desde que iniciamos hasta que salimos y todo es mecanizado, en donde yo te pregunto, tú me respondes, entonces eso hace que muchas veces los alumnos o los adolescentes pues no les guste estar leyendo algo que necesito leerlo otra vez para poder comprender de qué se trata, ¿verdad? Solamente que sea una narrativa o una novela que tenga mucho interés o que hable con un lenguaje muy claro, pues a lo mejor, o me introduzco desde que estoy chico y bueno, ya voy comprendiendo cosas a estar practicando y practicando y practicando. Pero hay procesos para aprender a leer que tienen que ver con la comprensión lectora. de hecho. Quería aportar también, de hecho, que para llegar a ese punto yo recomiendo, sin importar que seamos docentes, biólogos, veterinarios, periodistas,
y público en general, incluso si estamos estudiando, escribir todo lo que nos vaya pasando en el día. Muchos de los casos nos dicen, no, ¿para qué escribir el diario? No nos sirve. Antes yo también estaba en ese punto que no nos servía de nada, pero yo opino que sí ahora, porque de ahí podemos saber en qué nos puede ayudar para español, en qué nos puede ayudar en matemáticas, en qué nos puede ayudar en ciencias naturales. Y este es el primer punto importante, de que los más jóvenes escriban, aunque no sean buenos escribiendo, de todo lo que les vaya pasando, porque a veces lo que para uno le parece no muy importante o irrelevante, para otros les puede ayudar. Ahí se crea una comunidad, de esa comunidad pueden intercambiar ideas, y aunque gran parte de esas ideas no siempre terminen en libros o en proyectos, sí pueden terminar en emprendimientos que puedan ayudar entre ellos como a la comunidad en la que se encuentran. Así fui empezando también. Tras unos 18 meses, también fui docente, estuve dando clases en CONAFE, en 3 comunidades diferentes, que eran San Juan, El Carrizal y Los Laureles. Duré nada más 18 meses, por causas de fuerza mayor me tuve que retirar, pero de ahí sí aprendí que lo más importante era no solo anotar todo lo que pasa, para adentrarlos como a la lectura, sino también a otras materias. Y otra idea que sí recomiendo, que aplican en Tailandia hoy en día para ciencias naturales, porque el gobierno de Tailandia da diplomado o certificado para agricultura a todos, y yo creo que es un modelo que sí nos convendría replicar en agricultura como en la lectura también. No sé qué opinen los presentes. Sí, muy interesante esto que aportas. De hecho, el escribir a mano tiene muchos beneficios, incluso a nivel emocional y cognitivo, ya respaldado científicamente. Cuando escribimos lo que vivimos en el día a día, lo que sentimos, lo que pensamos, lo podemos procesar de una manera más sencilla, porque en nuestra mente aquello que estamos pensando pareciera que está acomodado, pero está enmarañado, y a la hora de pasarlo a papel necesariamente se ordenan las ideas, y además nuestra mente, al ver eso plasmado en un papel, queda un poco más tranquila, digamos, de decir, eso ya está ahí, si lo necesito puedo recurrir a esa libreta, a ese papel. Entonces tiene muchos beneficios el escribir. Y el escribir. Sí. Dana, ¿nos quieres comentar algo? Es que me causó intriga lo que estaba comentando, en cuestión a que considera que actualmente los niños tienen un poco menos de tolerancia a la frustración al querer aprender, o sea, que al ser un poco difícil como que ya lo dejan. Me refiero por lo de la lectura y la relación como a los celulares, que todo es contenido rápido y les da dopamina. Sí. Creo que muchas de las veces se debe a que siempre se nos ha inculcado como apegarnos a ciertos requerimientos o a ciertas líneas, y eso es lo que no nos ha dado la oportunidad como de explorar otras alternativas de aprendizaje. Y es por ello que en muchos de los casos la mayoría de los más jóvenes están empezando a desertar y prefieren más trabajar. ¿Querían aportar también? Sí, estaba yo leyendo acerca de países pues como Islandia, como Países Bajos, todos esos que tienen niveles en cuestión educativa muy altas. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, ya está la tecnología de la tablet, del celular y demás, entonces vamos a dejarlo lo que es escrito, lo que es en papel, y vamos a dar clases con puras tabletas o con celular, y todos los niños llegaban y tenían sus tablets, pero hicieron una evaluación después para ver el impacto que tenía este tipo de instrumentos didácticos. Y bueno, hicieron una evaluación y vieron que en lugar de avanzar, los niños retrocedieron.
ya no tenían creatividad, sino, o sea, se apagó esa creatividad que ellos estaban desarrollando. Entonces lo que nos viene a que, pues, nosotros mismos lo decíamos, vamos, decía alguien, es que la escuela no tiene un proyector para que los niños visualmente pues estén entretenidos viendo, pero que yo les hago esta reflexión, ¿qué pasaría si todo el rato pues yo estuviera dando mi clase con el proyector allí y vean, y los niños el primer día emocionados, regresamos a la siguiente clase, el siguiente día, y otra vez les digo, ¿saben qué? Vamos a ver este tema, aquí les voy a proyectar y demás. Ya así como que, bueno, ya no es tan la novedad, ¿verdad? Porque ya estoy cansando de estar con la vista y demás. Y si seguimos, llega un momento en que los niños definitivamente pierden la atención. Por eso es que las herramientas didácticas deben de tener su momento y su tiempo. No lo podemos usar todo el día ni en todos los momentos. Y debe ser de acuerdo a la edad cronológica de cada uno. Si los niños tienen un nivel de atención de 3 minutos, o sea, yo tengo que en esos 3 minutos aprovechar todo lo que yo quiero decirles que hagan y demás, pero más tiempo no. Y me gustaría entrar al tema del Llano en Llamas, lo que estamos viendo de Macario. Me parece una lectura muy digerible, o sea, porque no necesitas cierto nivel de comprensión para que puedas tú llevar el hilo de la historia, sino pues sí te atrapa porque es un lenguaje sencillo, claro, y que tiene que ver con la vivencia de una familia, ¿sí? Entonces, no es que diga, ay, no, pues es algo que no lo entiendo, porque es muy abstracto, o tiene muchas inferencias o demás. Es un lenguaje claro que se ubica en un contexto familiar y que es la narrativa de esa familia. Como historias muy cotidianas, ¿no? Sí, actividades muy cotidianas. Y de repente uno como lector siempre tiene que estar atento a la narrativa de Rulfo, porque en un momento estamos en cierta línea del tiempo, como en la niñez, y de repente nos vamos hacia adelante, que ya no sabemos qué ha pasado. Eso es lo que recomiendo, siempre estar atentos, porque Rulfo nos sorprende, no solo hace saltos, siempre nos puede sorprender, incluso aunque ya no esté presente hoy en día, siempre tiene un mensaje entre líneas y siempre tiene un nuevo ángulo que aportar. Esa es una de las piezas esenciales por las que se caracteriza el realismo mágico de Juan, precisamente. De Juan Rulfo. ¿Y cómo vamos a empezar a leer si no tengo el hábito? Antes de empezar como con Juan Rulfo, ya con el cuento, me gustaría terminar esta pregunta, esta sesión, de cómo empezar a leer si no tengo el hábito. ¿Qué les dirían a una persona que a lo mejor va a comenzar a leer? O sea, por primera vez va a agarrar un libro. ¿Cómo van a empezar a leer? ¿Te acuerdas que ya lo habíamos visto? Que identifique primero sus gustos en general, como lo que mencionabas hace rato. Me gusta la mecánica, bueno, me busco un libro relacionado con la mecánica. Si me gusta escuchar historias, ¿qué tipo de historias? Si a todos, yo creo que en este momento de la vida, a todos nos gusta ver o películas o series en Netflix o cualquier otra plataforma. Preguntarme qué tipo de series me gusta ver. ¿Son series románticas? ¿Son de misterio? ¿Son de qué? Y a partir de allí podemos darnos cuenta qué tipo de lectura me puede gustar. Pero yo recomendaría eso, como el indagar primero qué temas te gustan. Muy bien. Cuando leí Rulfo, un día decidí poner en práctica mis habilidades radiofónicas y llegué a adaptar Talpa, La Media Luna, y había adaptado también La Cuesta, solo que ahorita se me fue el nombre, porque de repente va con muchas ideas, pero sí estoy de acuerdo en primero saber qué nos gusta, porque si nos vamos directamente a lo que nos piden de tarea o de trabajo, ahí sí nos vamos a aburrir rápido. Pero en tanto sea algo que nos llame la atención, ahí sí es más seguro que nosotros, aunque no tengamos el hábito de leer,
lo podemos llevar adelante. Por ello, retomo nuevamente lo que les comentaba hace rato. Escriban constantemente todo lo que les pase en el día, porque aunque para nosotros sea relevante, habrá personas que les parezca como interesante o puedan aportar algún punto de vista. Pero esto, sin embargo, sí requiere mucha paciencia. No siempre nos sale toda la primera y es muy importante ahí sí ser pacientes, porque de la práctica ahí ya nace los avances, y esos avances ya pues forman parte de un hábito y parte de nuestra identidad con el tiempo. Es lo que puedo recomendarles, porque recientemente, hace meses, publiqué un libro, pero lo registré primero a Indautor, y aunque no pude conseguir el recurso federal este año, yo no dejo de intentarlo, ni de escribir todos los días, porque al escribir todos los días lo que me pasa, aunque no sea relevante para mí, algún día puede llegar a ser relevante para las personas. Es lo que les puedo recomendar a los presentes, a quienes nos ven en redes y en algún momento nos alcancen a escuchar en más plataformas de podcast, entre otros. De escribir, ¿verdad? Sí, Sí. De hecho, sí, como dices, escribir todo lo que vamos viviendo, como por ejemplo el diario de Ana Frank, que no sabíamos que va a ser tan popular. Ujú. Hay una novela de Marcel Proust que se llama En busca del tiempo perdido. Son como 7 libros y al final está tratando de recordar qué iba a hacer. Entonces escribe durante 7 libros y el último libro recuerda que iba a escribir un libro, ¿no? Ajá, y está, y está muy chido. Ey, está muy, muy padre. Si quieren, leemos Macario para ver las lecturas. Aquí está, maestra, ¿eh? Vamos a leerlo otra vez para los que no lo han leído, o para otra vez retomarlo, porque a veces siempre salen como nuevas lecturas de diferentes personas. Si quieres, abre tu libro. ¿Quieres con el micrófono? Sí, sí, está muy bien para que la gente les quede. Bien, Vamos a- empezamos. Macario. Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana salte, saliera a pegar de brincos afuera, la apachurrara a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros, también los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen, pero yo me los he comido también, aunque no se coman. Y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas, pero a todo esto es mi madrina la que me manda a hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina, pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa solo está en la cocina arreglando la comida de los 3. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrear leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer, ella hace con sus manos 2 montoncitos. Uno para Felipa y otro para mí. Pero es a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los 2 montoncitos. Por eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca, ni aún comiendo la comida de ella. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno por más que coma todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso. Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre.
Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no lo he oído. Mi madrina no me deja salir solo a la calle. Sí que maestra, donde tenemos tantito Ok. para las primeras impresiones, ¿no? Y para que tomemos un poquito de ahorita que nos ayude Marisa a seguir leyendo. Desde ahí, ¿qué llevamos descubierto de Macario, ¿no? Macario es un niño, Macario es un adulto, Macario no sabemos todavía qué es, si tiene problemas. Cierto, tengo otro. Da la impresión de ser un niño, porque pues está con las ranas. A mí se me figura un niño que está como jugando con las ranas, ¿no? Como que lo mandan allá ve a darle tablazos a las ranas. Pero después platica que a él le toca lavar los platos y acarrear la leña. Digo, bueno, es un niño más grandecito. Entonces, pues hasta ahí respecto a la edad, pues pensaría que tendría que serán unos 13 años, 10, de 10 a 13 por ahí. Pues, ¿o qué piensan? Pero las ranas se las come un niño de 13 años, 12 años, no sé, ¿verdad? Eso está muy interesante. La lectura para ver qué más. Sí. Y Felipa pues era su cocinera, su madrina. Sí, como su nana. Su nana. Ajá. Muy bien, Marisa, ¿nos ayudas a seguir la lectura? Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la iglesia. Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la iglesia a oír misa. Allí me acomoda cerquita de ella y me amarra las manos con las barbas de su rebozo. Yo no sé por qué me amarrará mis manos, pero dice que porque dizque luego hago locuras. Un día inventaron que yo andaba ahorcando a alguien, que le apreté el pescuezo a una señora nada más por nomás. Yo no me acuerdo, pero a todo esto es mi madrina la que dice lo que yo hago, y ella nunca anda con mentiras. Luego me llama a comer. Es para darme mi parte de comida, y no como otra gente que me invitaba a comer con ellos y luego me les acercaba, me apedreaban hasta hacerme correr sin comida ni nada. No, mi madrina me trata bien, por eso estoy contento en su casa. Además, aquí vive Felipa. Felipa es muy buena conmigo, por eso la quiero. La leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco. Muy bien. A ver, si quieres, ahí nos detenemos un poquito. Cuando lo llevan a misa, bueno, yo me acuerdo que platicábamos en la escuela que era como que si estuviera poseído, ¿no? Porque ahí le metemos un poquito de ese tipo de terror que a lo mejor traía el diablo adentro, ¿no? Y que por eso se comía la rana. Cuando ven una película de terror, cuando la poseen, se comen cualquier cosa, hasta el perro, el gato, todo eso, ¿no? Y desde ahí nos da la impresión de que a lo mejor está poseído. Pero ya cuando dice que la leche de Felipa es dulce como las flores, dices, a lo mejor lo está amamantando. Es un niño, no sé, de 3, 4 años que todavía no deja el pecho, porque yo sé de gente que no deja el pecho hasta los 4 años, ¿no? Sí. Probablemente sea un niño pequeño de 3, 4 años. Pero un niño no es como tan razonar como para escribir, o bueno, para pensar este tipo de cosas, o quién sabe, ¿verdad? No sabemos el... Pero ¿y cómo cargará también la leña? Por eso, cuando narró lo de la leña, yo me lo imaginé un poco más grande. Pues solo que la llevara de una por una, no sé. Probablemente. Sí, también. ¿Serían palitos? Sí. A lo mejor. Más pequeños, ¿no? La leche de Felipa. Muy bien, ahí vamos a seguir. Sí, continúa. Continúa. Entonces, la leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco. Yo he bebido leche de chiva y también de puerca recién parida, pero no es igual de buena que la leche de Felipa. Ahora, ya hace mucho tiempo que no me da a chupar de los bultos esos que ella tiene donde tenemos solamente las costillas, y de donde le sale, sabiendo sacarla, una leche mejor que la que nos da mi madrina en el almuerzo de los domingos. Felipa antes iba todas las noches al cuarto donde yo duermo y se arrimaba conmigo, acostándose encima de mí o echándose a un ladito. Luego se las ajuareaba para que yo pudiera chupar de aquella leche dulce y caliente que se dejaba venir en chorros por la lengua. Muchas veces he comido flores de obelisco para entretener el hambre, y la leche de Felipa era de ese sabor, solo que a mí me gustaba más, porque al mismo tiempo que me pasaba los tragos,
Felipa me hacía cosquillas por todas partes. Luego sucedía que casi siempre se quedaba dormida junto a mí hasta la madrugada. Y eso me servía de mucho porque yo no me apuraba del frío ni de ningún miedo a condenarme en el infierno si me moría yo solo allí en alguna noche. A veces no le tengo tanto miedo al infierno, pero a veces sí. Luego me gusta darme mis buenos sustos con eso de que me voy a ir al infierno, cualquier día de estos, por tener la cabeza tan dura y por gustarme dar de cabezazos contra lo primero que encuentro. Pero viene Felipa y me espanta mis miedos. Me hace cosquillas con sus manos, como ella sabe hacerlo, y me ataja el miedo ese que tengo de morirme. Y por un ratito hasta se me olvida. Felipa dice, cuando tiene ganas de estar conmigo, que ella le contará al Señor todos mis pecados, que irá al cielo muy pronto y platicará con Él pidiéndole que me perdone toda la mucha maldad que me llena el cuerpo de arriba abajo. Ella le dirá que me perdone para que yo no me preocupe más. Por eso se confiesa todos los días. No porque ella sea mala, sino porque yo estoy repleto por dentro de demonios. Y tiene que sacarme esos chamucos del cuerpo confesándose por mí, todos los días, todas las tardes de todos los días. Por toda la vida ella me hará ese favor. Eso dice Felipa. Por eso yo la quiero tanto. Sin embargo, lo de tener la cabeza así de dura es la gran cosa. Uno da de topes contra los pilares del corredor horas enteras y la cabeza no se hace nada. Aguanta sin quebrarse. Y uno da de topes contra el suelo. Primero despacito, después más recio. Y aquello suena como un tambor. Muy bien, si quieren ahí nos detenemos un poquito. Ahí que nos da a entender con estos golpes que se da Macario, ¿no? Y todo lo que le hace Felipa y todo lo que le hace creer. Tiene alguna discapacidad. ¿Tiene alguna discapacidad? Puede ser. Sí, pareciera que tiene una discapacidad. Aquí ya narra Sí, y escucha. ya podemos decir que Pues no es un niño pequeño, ya nos da más pista para ver que pues eso era en la antigüedad cuando le daba leche Felipa, pero ahorita ya no, ya hace mucho tiempo que no pasa eso, entonces quiere decir que es un niño grande. Como un niño con síndrome puede ser, ¿verdad? Con diferentes. No con síndrome, pero Lo que decía Raúl, que son saltos en el tiempo, ¿no? Que primero nos estaba platicando de cuando era niño y de repente ya no supimos dónde, pues Macario ya creció. sí. Y sigue recordando eso, ¿verdad? Cierto. Ajá. ¿Nos ayudas a continuar? Igual que el tambor que andaba con la chirimia, cuando viene la chirimia a la función del Señor. Y entonces uno está en la iglesia, amarrado a la madrina, oyendo afuera el tum tum del tambor. Y mi madrina dice que si en mi cuarto hay chinches y cucarachas y alacranes, es porque me voy a ir a arder en el infierno si sigo con mis mañas de pegarle al suelo con mi cabeza. Pero lo que yo quiero es oír el tambor. Eso es lo que ella debería saber, oírlo, como cuando uno está en la iglesia, esperando salir pronto a la cal para ver cómo es que aquel tambor se oye de tan lejos hasta lo hondo de la iglesia y por encima de las condenaciones del señor cura. El camino de las cosas buenas está lleno de luz. El camino de las cosas malas es oscuro. Eso dice el señor cura. Yo me levanto y salgo de mi cuarto cuando todavía está a oscuras. Barro a la calle y me meto otra vez en mi cuarto antes de que me agarre la luz del día. En la calle suceden cosas. Sobra quien lo descalabre a pedradas apenas lo ven a uno. Llueven piedras grandes y filosas por todas partes. Y luego hay que remendar la camisa y esperar muchos días a que se remienden las rajaduras de la cara o de las rodillas. Y aguantar otra vez que le amarren a uno las manos, porque si no ellas corren a arrancar la costra del remiendo y vuelven a salir el chorro de sangre. Ahora que la sangre también tiene buen sabor, aunque, eso sí, no se parece al sabor de la leche de Felipa. Yo por eso, para que no me apedren, me vivo siempre metido en mi casa. Enseguida que me dan de comer, me encierro en mi cuarto y antraco bien la puerta para que no den conmigo los pecados mirando que aquello está a oscuras. Ni siquiera prendo el ocote,
para ver por dónde se me andan subiendo las cucarachas. Uy. Ahora me estoy quietecito. Me acuesto sobre mis costales y en cuanto siento alguna cucaracha caminar con sus patas rasposas por costales, por mi pescuezo, le doy un manotazo y la aplasto. Pero no prendo el ocote. No vaya a suceder que me encuentren desprevenidos los pecados por andar con el ocote prendido buscando todas las cucarachas que se meten por debajo de mi cobija. Las cucarachas truenan como saltapericos cuando uno las destripa. Los grillos no sé si truenen. A los grillos nunca los mato. Felipa dice que los grillos hacen ruidos siempre, sin pararse ni a respirar, para que no se oigan los gritos de las ánimas que están penando en el purgatorio. Eso es muy interesante, disculpa, porque vemos aquí como que a Macario lo tienen como muy traumado con la religión. No sé si se dan cuenta que todo lo que piensa que es pecado, ¿no? Piensa que se va a ir al infierno. A lo mejor su madrina era como las señoras de antes. Y si vemos el contexto en el que está viviendo Macario pues es una persona pues de bajos recursos que vive sobre costales y a lo mejor hasta en una choza donde salen alacranes, ¿no? Las famosas, ¿cómo le llamaban? Bodegas o tenían otro nombre, ¿no? En las casas había un espacio donde se guardaban los granos y todo. Sí. Ah, cierto. Pues el granero. El granero, ¿cómo? Como almacén. Yo creo que Yo tal creo que vez el granero, ¿no? Sí, un granero. Granero. ¿Qué más hay de aquí de todo esto de Macario? Hasta aquí, ¿qué vamos descubriendo? yo creo que tal vez sí tiene una discapacidad porque me parece raro cómo la gente lo apedrea, o sea, cómo comenta que... Más, ¿se escucha? No se escucha. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo Pues la...? es que antes cuando no se habían descubierto las discapacidades, la gente pensaba que estaban poseídas. Entonces, pues era parte de la Eran cultura. cerrados. Sí, en algún tiempo se consideraba que todas las personas con alguna enfermedad mental o discapacidades tenían más bien al demonio dentro, y entonces muy probablemente por eso también lo apedreaban a donde sea que fuera, y él prefería estar encerrado, y yo creo que justamente eso mismo provocaba que eso, lo que sea que tuviera, se reforzaba todavía más, porque pues no tenía más que hacer ni con quién convivir que estar con su madrina y con Felipa. Me recordó mucho a la película de Carrie, no sé si se acuerdan de Carrie de Stephen King, en donde la mamá de Carrie tiene a su hija como muy traumada y ni siquiera le habló del ciclo menstrual y todo ese tipo de cosas. Y tengo una pregunta para ti, Marisa. A lo mejor tú de psicología sabes, a un niño lo puedes tratar como un niño hasta que llegue a una edad de 25 o 30 años y lo puedes, tu mentalidad, dejarla ahí sin madurar, porque puede ser desde ahí, ¿no? Desde esa perspectiva que a lo mejor Felipa fue una madre sobreprotectora que no lo dejó salir al mundo y que siempre le habló de demonios, de pecados y todo ese tipo de situaciones, y a lo mejor ahí lo trató. No sé si llega a una madurez o simplemente se queda niño, no sé. Pues es que el desarrollo humano tiene muchos factores. No es nada más la cuestión biológica, sino que es biopsicosocial. Es decir, que sí tiene que ver la biología, pero también lo psíquico, nuestra mente y el cómo me estoy desenvolviendo en lo social. Cómo nos traten otras personas influye, por supuesto que influye en nuestra forma de ver el mundo, así que creo que sí pudiera tener cierta validez, pero no del todo. No creo que solamente al ser sobreprotector podamos mantener a un niño por siempre niño. Si en su biología o físicamente está bien y su mente se va desarrollando bien, sus conexiones neuronales van haciendo su función de la manera normal, no creo que pudiera ser tanto, ¿no? Pero que influye,
Sí, influye definitivamente. Sí. Porque si dejamos algo de las enfermedades, los síndromes, todo ese tipo de cosas de lecturas que ya había tenido, apenas se me ocurrió eso, que a lo mejor la Felipa fue muy sobreprotectora y siempre trató a ella como, por ejemplo, no salgas, no los mires a los hombres porque son pecado. No, pero aquí nos da pistas. Por ejemplo, de que el niño tiene esa crueldad con las cosas, le gusta matar. Ajá. Sí, o sea, como que él tiene una alteración, o sea, por todo lo que nos dice, si no es tanto porque no tuvo contacto social con los demás, sino él se aísla por protección. Porque lo trataban mal Lo afuera. trataban mal en la calle, pero también porque él hacía cosas que no eran, por así decirlo, normal. Y eso le provocaba que los demás lo rechazaran y que además, pues en esa época, bueno, todavía sigue, pero más en esas épocas en donde todo era satanizado y todo era de que te iba a ir al infierno, te iba a llevar el diablo, si mentías, si hacías algo, ¿no? Todo era culpa. Sí, pudiéramos decir que su comportamiento era muy atípico, ¿no? Y por eso también la gente no. Yo propongo que el niño tiene autismo, porque los autistas generalmente piensan de manera diferente y ya con esa mentalidad y lo que nos va diciendo, yo pienso que es autista. Puede ser. Luego tiene lo de los golpes y es algo que llegan a hacer. Bueno, tengo entendido. Es una discapacidad mental que lo hace actuar diferente a los demás. Pues se contaría como si estuviera loquillo, pero realmente piensa de una manera diferente. Cuéntanos. ¿Qué terminas? Ahorita que estaban abordando lo del autismo, yo creo que hay capacidades diferentes. Porque en mi caso, en la mía, fue leve. También tenía dificultad para pronunciar letras. Hablaba en primera persona. En tercera persona, perdón. En tercera persona. Y al igual que Macario, también tuve dificultades. Nada más que en mi caso fueron tanto sociales como de otros factores. Pero aún así lo pude abordar, pero a su tiempo también. Y justo quería abordar este otro punto aprovechando que estoy en el autismo, porque cuando una persona crece en un entorno donde se vive del quizá, del debo, del tengo, entonces la persona al rato se lleva esas palabras y no se puede abrir la oportunidad de crecer, sino que tiene que aprender casi todo de forma automatizado, y eso hace que en lugar de que pueda crecer genuinamente, quede atrapado en un bucle. Y es muy peligroso cuando una persona se queda atrapada en los bucles, porque se castiga tanto a sí mismo por lo pasado que le cuesta tiempo soltarlo. De autismo hay diferentes grados, el mío es leve. El de Macario, digamos que está pasando de leve a severo, porque a ella lo maltrataban físicamente incluso más tiempo. Por su entorno, ¿no? Por su entorno, sí. Pero hay casos donde no hay maltrato, y aún así hay casos donde pasan de leve y de severo, y aún así antes no teníamos las tecnologías para saber qué pasaba, y ahora hoy en día sí. Hoy en día podemos saber qué capacidades pueden tener las personas neurodivergentes, no nada más en el autismo, pero sí es muy importante, como dicen gran parte de los escritores, conocer el contenido antes de juzgar la portada. Sí, justo. Muy bien. También menciona por ahí algo que llama la atención, porque si todavía es un niño y Felipa va y se le acuesta encima, pudiera estar hablando de ¿Un abuso? un abuso. Puede ser. O ya creció. Sí. Pues, ¿qué pasó ahí, no? Nos ayudas a... Sí, justo. Sí, nos ayuda a terminarlo. En el día en que se acaben los grillos, el mundo se llenará de los gritos de las ánimas santas, y todos echaremos a correr, espantados por el susto. Además, a mí me gusta mucho estarme con la oreja parada oyendo el ruido de los grillos.
En mi cuarto hay muchos. Tal vez haya más grillos que cucarachas aquí entre las arrugas de los costales donde yo me acuesto. También hay alacranes. Cada rato se dejan caer del techo y uno tiene que esperar sin resollar a que ellos hagan su recorrido por encima de uno hasta llegar al suelo. Porque si algún brazo se mueve o empiezan a temblarle a uno los huesos, se siente enseguida el ardor del piquete. Eso duele. A Felipa le picó una vez en una nalga. Se puso a llorar y a gritarle con gritos queditos a la Virgen Santísima para que no se le echara a perder su nalga. Yo le unté saliva. Toda la noche me la pasé untándole saliva y rezando con ella. Y hubo un rato, cuando vi que no se aliviaba con mi remedio, en que yo también le ayudé a llorar con mis ojos todo lo que pude. De cualquier modo, yo estoy más a gusto en mi cuarto que si anduviera en la calle, llamando la atención de los amantes de aporrear gente. Aquí nadie me hace nada. Mi madrina no me regaña porque me vea comiéndome las flores de sus obeliscos o sus arrayanes o sus granadas. Ella sabe que lo entrado en ganas de comer que estoy siempre. Ella sabe que no se me acaba el hambre, que no me ajusta ninguna comida para llenar mis tripas, aunque ande a cada rato pellizcando aquí y allá cosas de comer. A ver, termínalo. Ella sabe, ¿sí? Ella sabe que como el garbanzo remojado que le doy a los puercos gordos y el maíz seco que le doy a los puercos flacos. Así que ella ya sabe con cuánta hambre ando desde que me amanece hasta que me anochece. Y mientras encuentre de comer aquí en esta casa, aquí me estaré. Porque yo creo que el día en que deje de comer me voy a morir. Y entonces me iré con toda seguridad derechito al infierno. Y de allí ya no me sacará nadie, ni Felipa, aunque sea tan buena conmigo, ni el escapulario que me regaló mi madrina y que traigo enredado en el pescuezo. Ahora estoy junto a la alcantarilla esperando a que salgan las ranas, y no ha salido ninguna en todo este rato que llevo platicando. Si tardan más en salir, puede suceder que me duerma, y luego ya no habrá modo de matarlas, y a mi madrina no le llegará por ningún lado el sueño si las oye cantar, y se llenará de coraje. Y entonces le pedirá a alguna de toda la hilera de santos que tiene en su cuarto que mande a los diablos por mí, para que me lleven a rastras a la condenación eterna, derechito, sin pasar ni siquiera por el purgatorio. Y yo no podré ver entonces ni a mi papá ni a mi mamá, que es allí donde están. Mejor seguiré platicando. De lo que más ganas tengo es de volver a probar algunos tragos de la leche de Felipa, aquella leche buena y dulce como la miel que le sale por debajo de las flores del obelisco. A las flores del obelisco. ¿Qué húbole? Sí es cierto, ¿verdad? Que es impactante que a lo mejor estuvo sufriendo abuso. Sí, del parto de ella. Pues incluso aunque sea un adulto, si tenía cierto retraso o una condición mental no tan buena, pues cuenta como abuso. ¿Qué efecto produce que nos esté contando desde la voz de Macario? ¿Le vamos a creer todo? O sea, ¿creen que tenemos que creerle todo a Macario? ¿Está inventando? ¿Está alucinando? Yo lo abordaría más como una plática. Una plática a la que no le diría a nadie más que al quien esté escuchando en estos casos. Con la forma con la que estaba contando Macario la historia, como que la está dirigiendo más a quien se acerca a escucharlo. Y como que lo plasmó. Desde una perspectiva constructiva que podría aportar a lo que Macario nos está dejando en cada uno. No sé qué opinen ustedes. Es que es como que si estuviéramos pasando ahí por la alcantarilla y a Macario se le ocurre platicarnos ahí a la pasada lo que está haciendo, que ahí está esperando a que salgan las ranas. Sí es cierto, justo como que si nos hubiéramos quedado en el chisme con Macario y Macario nos está contando todo el argüende, ¿verdad? Así es. Sí es cierto. Eso es lo interesante de Juan Rulfo, justamente, ¿no? Que algo cotidiano lo convierte en algo extraordinario. Por eso es muy importante el autor, por eso estábamos abordando, ¿por qué es tan importante el autor siendo de Sayula, San Gabriel o Apulco, ¿no? Sea de donde sea. De donde sea. De donde se sienta o de donde quiera. Haya sido donde. Y sí, por eso, porque mucha gente dice, pues Juan Rulfo, ¿qué nos aporta, no? Es un viejito, pues ya de
de los años 50. ¿A quién le recomendaríamos este cuento? Si ustedes tendrían que recomendar este cuento, ¿a quién se lo recomiendan? Porque la verdad el cuento es muy bueno. Si quieren así como que, oye, te recomiendo el cuento de Macario, ¿a quién se lo recomienda? Yo podría abordarlo, pero como si estuviera pasando al momento. En el momento que nadie menos lo espere. Porque si quiero recomendarlo, me van a decir desde la primera, no, ¿para qué? ¿Por qué? Yo preferiría más abordarlo de forma improvisada en el momento que nadie más lo espere, porque si lo hago avisando, se pierde el interés, se pierde la curiosidad y hasta nosotros, aún escritores o no, perdemos hasta las ganas de hacer las cosas. Lo contarías así de repente como... En una como plática si te de estás amigos, ¿verdad? acordando de algo así. Algo que me haya pasado recientemente. Ok. Oye, conocí a Macario, ¿verdad? Este vato bien chido. Ah. Y así. Que mata ranas. Que mata ranas, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, si quieren la podemos dejar para la siguiente sesión. Esto ya terminamos justamente todo lo que tenía preparado. Y sí, ¿cómo logra Rulfo decir tanto con pocas palabras? Porque el cuento está muy breve, ¿no? Y nos da como todo eso que imaginamos. Y nos pone ahí a pensar muchas Exacto, y cosas. todas las teorías que tuvimos, ¿no? Desde el exorcismo, desde si tenía enfermedad, si era un niño, si era un adulto, si se estaba acordando, si estaba dando saltos en el tiempo. Y el final lo dejó abierto, no lo cerró jamás. Sí, cierto. Si era un animal, como decía. Ahí le piensas, Eh. le echas la imaginación. Exacto. Que eres tu parte de la historia. Pues lo inicia y lo cierra en el mismo espacio, en el mismo lugar, en la alcantarilla. O sea, mientras esté en la alcantarilla, ahí inicia el cuento, dice aquí estoy, y nos va contando todo eso de la madrina, de Felipa, y al final dice, y aquí estoy, en la Esperando alcantarilla, las ranas esperando que que salgan. salgan las ranas. ¿Sabes qué se me ocurrió ahorita? Que Juan Rulfo nos hace cómplices de sus cuentos. Como que si nosotros ya tuviéramos un poquito de culpa por saberlo. Porque como tú decías que si estaba siendo abusado, te da como cosas así como que no manches, lo abusaron, ¿no? Nos hace cómplices. Como el cuento de la sesión anterior justamente que decían, si era un santo, como decía, de Morones, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Morones. No me acuerdo. Pero Morones, ¿no? Si era un santo o no, o abusaba de las personas que lo querían canonizar. Sí. Sí nos hace cómplices. No, pues de que abusaba. Sí, es lo muy Santo interesante no de era. Juan Rulfo. Santo no era, y es lo que decía justamente su amigo, ¿no? Que lo mató y nos hizo cómplices de su asesinato. Sí. ¿Verdad? Sí, es cierto. O terrones. Terrones. Ajá. Sí, Pero sí, las mujeres estas eran las que lo daban por santo, por los milagritos que también les hacían. Y nosotros nos daba así como que lo tiene enterrado en el patio, ¿verdad? Pues sí. Sí nos hace cómplices, Juan Rulfo, eso no se me había ocurrido, ¿eh? Yo creo que eso es lo interesante. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Hasta la próxima? Sí, Bueno, yo creo que para la próxima leemos otro del Llano en Llamas y les paso también la actividad que viene en el otro libro sí, para hacerla. Sí, Sí, para ya no decirlo. Ajá, y ya voy a programar la entrevista con este autor, estaría chido. ok. Va. Estaría muy bien. Bien. Sale, maestra. Déjeme abrirles porque creo que está cerrado. 170, lo tengo en el grupo, creo. De todos modos, deja abrirles porque creo que cerró Perla. Aquí está mi llave. Mira, las papitas quedaron. Si quieres llevártelas, llévatelas. Ya para la siguiente sesión. Sí, es una puerta que tengo aquí, tintes adentro. No es para- Nos vemos No, pronto. esos tintes. Agradecemos su asistencia y su tiempo. No, aquí no se puede subir. Acuérdese que yo le pedía permiso para subir No, yo pensé que era la puerta para arriba. No, no hay. Es que, ¿sabes qué? Tengo una cita a las 8 Y vamos al mismo lado. La puerta